Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre libros con la conducción de Silvina Zaneta, la producción de Andrea Luna. Como cada viernes, 18 horas, horario argentino, estamos aquí en Universal Radio compartiendo este Café entre libros. Y hoy nos vamos a salir un poco de los libros, o no, después vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestro invitado, Mauricio Saldívar, un poquito de todo. Yo te cuento, ¿qué hace Mauricio? Él tiene más de 20 años de experiencia en lo que es meteorología. Él estuvo trabajando en varios medios de comunicación, pasó por el Servicio Meteorológico Nacional aquí en Argentina, se especializa en sensores, en radares, todas esas cosas que por ahí no entendemos y queremos que nos explique un poco. Y además es disertante, ha participado como asesor, ha disertado en cursos, conferencias. Vamos a hablar un poco de cambio climático, vamos a hablar de varias cosas que nos están volviendo locos, cosas de la naturaleza. Le vamos a preguntar a Mauricio de qué se trata todo este mundo loco que nos está agobiando con calor, frío y después no sé qué va a venir. Pero nada, antes voy a presentarlo. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Silvina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y esperando ansiosa hoy, porque la verdad que estoy como loca. Yo no sé, bueno, nos escucha gente de España, nos escucha gente de Chile, gente de Estados Unidos, pero estamos todos con la misma locura del clima, que por ahí hace 40 grados de calor y por ahí te baja, te hace 5. No sé, mi nariz parece que me la tengo que cambiar completamente, pero yo más que nada quería preguntarte, y sobre todo con esto de, bueno, del clima, vos estuviste mucho tiempo, muchísimo, trabajando en Canal 13, en TN, que es la señal de cable, por radio, dando lo que es por ahí cada día, me tildé, esperen, vamos de nuevo, no, estabas dando el pronóstico. Sí. Y por ahí, yo recuerdo hace un tiempo atrás, que daban el pronóstico y te decían, va a ser hoy 40 grados, salgan desabrigados, y de repente no hacía 40 grados y sol, te llovía y copiosamente. Yo quiero que me cuentes un poco cómo fue evolucionando todo eso. Yo creo que es la tecnología, pero contanos un poquito cómo hacían antes y cómo hacen ahora, y porque la verdad que ahora está un poquito mejor, te dicen hace 40 grados y más o menos se le parece. Sí, hay que tener en cuenta que la meteorología no es una ciencia exacta. Uh-huh. De hecho, nosotros nos basamos en los cálculos matemáticos, en las ciencias exactas, para poder predecir el probable comportamiento de la naturaleza en cuanto a la atmósfera. Y ustedes saben, la naturaleza es bastante caprichosa, generalmente no nos hace caso. Sí. Entonces, nosotros, a través de modelos matemáticos, lo que hacemos es predecir los probables rumbos que puede llegar a tomar, por ejemplo, una determinada situación meteorológica. Elegimos el que, de acuerdo a la experiencia nuestra y a lo que nos indican esos sensores que vos mencionabas, que yo me especializaba en un principio, nos van indicando cuál es el camino más probable que tome, por ejemplo, en la naturaleza. Y esos caminos significa que llueva, que no llueva, que llueva mucho, que llueva poco, que llueva con viento, que llueva sin viento, son un montón de variables. Uh-huh. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, es bastante difícil la ciencia meteorológica, pero pese a ello, pese a que es bastante difícil y que nunca vamos a tener un grado de precisión que nos resulte demasiado aceptable, ha evolucionado muchísimo la ciencia meteorológica, la ciencia atmosférica, y ha logrado avances bastante increíbles hace 20, 30 años.
Por ejemplo, hace 20 o 30 años no nos imaginábamos que íbamos a tener el grado de precisión en los pronósticos que hoy tenemos a 7 días. Bueno, hace 30 años se tenía a 24 horas la misma precisión que hoy se tiene a 5 o 7 días. Y esto tiene mucho que ver la tecnología, pero también tiene que ver, por ejemplo, las mejoras en quienes realizan todos los programas para poder predecir mejor el tiempo. Son incontables los factores que confluyen para que las predicciones meteorológicas sean mucho más precisas hoy que hace 10 o 15 años atrás. Sí, sí, bueno, justamente estuve leyendo un poco del tema porque estamos hablando, y sobre todo con estas catástrofes naturales que vienen sucediendo, de cómo están investigando para alertar incluso hasta algunos días antes, que antes era imposible saberlo. ¿Cuán importante es, por ejemplo, que haya algo sólido, una política de Estado sólida con respecto a esto? Porque por ahí te agarra totalmente desprevenido y suceden estas grandes catástrofes que vemos que, no sé, a lo mejor sí se podrían evitar, pero se podrían salvar muchas vidas. ¿Y con cuánto tiempo se calcula hoy en día que se podrían evitar gracias a esa tecnología? Bueno, lo que vos estabas mencionando está relacionado con la gestión del riesgo. Por ejemplo, muchas veces hemos oído que se habla de desastres naturales, pero un desastre no es natural, el desastre lo construye el hombre, porque la naturaleza tiene características violentas por momentos, y en esos momentos donde la naturaleza se pone violenta, que es el comportamiento habitual que suele tener, por ejemplo, en las zonas de huracanes, suele haber huracanes con frecuencia, pero para que haya un desastre, tiene que estar la mano del hombre. ¿Cómo la mano del hombre? Sí, haciendo, por ejemplo, construcciones en zonas costeras, o en zonas que en época de huracanes se pueden inundar, o el tipo de construcción no es la adecuada, o por ejemplo construir en grandes ciudades como en Buenos Aires sobre la traza de arroyos que antes corrían a cielo abierto y ahora están entubados. El agua tiene memoria y va a tratar de seguir el camino que seguía 100 años atrás. Entonces nosotros vamos construyendo el riesgo, el hombre va construyendo el riesgo, la naturaleza se comporta como siempre se ha comportado, aunque también acá mezclamos un poquito lo del cambio climático, gracias también a la mano del hombre, se están modificando en forma acelerada esos patrones meteorológicos y climatológicos en todo el mundo. Entonces, a nuestra construcción de mayor riesgo hay que sumarle también nuestra construcción que favorece el cambio climático a pasos agigantados, porque lo mismo que hoy está sucediendo en 150 años, sucedía en varios miles de años. Entonces el tiempo para adaptarnos es mucho menor y en consecuencia algunos de estos cambios los vamos a sufrir. Perdón, ¿saben qué es eso? Sí. Eso, no sé, ¿qué sonó? Por ahí atrás sonó algo, pero no sé. ¿Qué sería eso? No, tengo varios instrumentos en casa que me avisan de las proximidades de tormentas y se disparó uno. Bueno, tengo otro que es más ruidoso. Tengo otro que es más ruidoso, no, porque hay, le cuento a nuestros oyentes que tenemos algunas celdas de tormenta importantes cerca de la ciudad de Buenos Aires ahora en este momento, y por ejemplo a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires está diluviando con granizo incluido, así que esto me va avisando que se están aproximando hacia la ciudad. Qué bueno esto de la tecnología, es lo que hablábamos. Y bueno, lo que contabas antes es un poco lo que nos preguntaba Gema López desde España, ¿no? Que
hasta qué punto la influencia del hombre tiene que ver con este fenómeno, ¿no? Del cambio climático. Yo también me preguntaba, porque el otro día presencié casi, no sin quererlo, un diálogo de un arquitecto que estaba bastante disgustado. Por ejemplo, la ciudad donde yo vivo, y para los que están en España les cuento, Rosario, tiene un río muy importante, pero se están construyendo edificios enormes a la orilla del río. Eso modifica, cuánto cambia, hace que la ciudad tenga concentre más calor, te para el viento. ¿Es una consecuencia? ¿Va a traer consecuencias eso? Sí, lógicamente toda aquella creación que le vamos introduciendo a nuestro entorno tiene su impacto. Por eso, antes de construir cualquier tipo de edificaciones, o por ejemplo, cuando uno va a construir una central atómica en algún lugar, o alguna planta petroquímica, o inclusive algún puente, lo que hace es un estudio de impacto ambiental, donde analiza ese elemento extraño que se va a poner ahí, cómo influye en el entorno. En las construcciones pasa lo mismo, lo que pasa es que no se hacen estudios de impacto ambiental, por ejemplo, de edificios de 20, 30, 40 pisos en ciudades como Rosario, acostumbradas a tener el cielo limpio. Y eso indudablemente va modificando tanto el paisaje urbano como las características que después pueden influir en el comportamiento, por ejemplo, de tormentas. Por eso se están desarrollando para mitigar el calor que se produce en centros urbanos, no solo por la actividad humana, sino por la mayor cantidad de hormigón. Absorbe más calor de día, entonces lo libera de noche, y eso hace que la temperatura media se levante. Sistemas de calefacción, los autos, bueno, hacen como un efecto de isla caliente, donde la temperatura dentro de la ciudad es mucho mayor que la que hay en áreas urbanas. Y para mitigar esta diferencia de temperatura, lo que se está proponiendo, y que tiene que ser una tendencia a nivel global, especialmente en ciudades como son las terrazas verdes, donde en toda superficie expuesta, en lugar de tener membranas que hacen refracción. Tenemos un problema, Mauricio, tenemos un problema con el audio. Se está cortando un poco la llamada. Se está cortando tu micrófono. A ver, ¿estás por ahí? Estoy acá. Sí. ¿Me escuchan? De vez en cuando te perdemos. Se corta un poco el Skype, es así, pero bueno, sepan disculpar la audiencia porque es algo que ya es ajeno a nosotros, a todos nosotros, que también tiene que ver con las comunicaciones y la locura que llevamos. Claro, con la locura esta. Pero bueno, antes que me olvide, la gente que está en escucha, primero, yo le voy a comentar, nosotros en Facebook creamos un evento específicamente para que puedan preguntarle a Mauricio lo que ustedes quieran saber del tema. Ustedes pueden entrar a Café Entre Libros Oficial, desde ahí tienen un enlace directamente a la entrevista a Mauricio Saldívar, pueden entrar por ahí. De paso aprovecho, un saludo para Dan de Marías, que está desde Perú escuchándonos, Gema está desde España, tenemos también acá la tenemos, a ver, ya te digo, Ana Donner, ella estaba en Uruguay, y dice, la ciudad que pereció bajo el Vesubio, que estamos hablando de Pompeya, ¿por qué se sigue viviendo bajo los volcanes? Y con respecto a las armas químicas, dice, el famoso apocalipsis del que tantas películas se han hecho, como El día después, ¿es posible que suceda en algún momento el fin? Tantas predicciones, el agujero de la capa de ozono está verdaderamente, y pone así entre paréntesis, haciendo cambiar las características ya no del Sol, sino de lo que son las clásicas estaciones. Bueno, y ella dice, ahora hace más calor en invierno, hace más frío en verano.
todas estas cuestiones, esto que por ahí leemos, vemos en los cines, cuánto de verdad hay, cuánto de concientización y cuánto de guitarra, por decirlo así, cuánto de aumentar el problema tenemos. Con respecto al cambio climático ha habido algunas semipruebas de que, así como sucedía con el cigarrillo, ¿no? Donde 40, 50 años atrás había propagandas, yo recuerdo una de un cigarrillo que tenía un camello en la tapa, en la puerta. Me están sonando disculpen, me están sonando todos los dispositivos que tengo. Hay una alerta importantísima. No, es que yo vivo permanentemente enganchado al tiempo, así que se están... Uy, todo esto. Ahora lo trato de cerrar. Lo que les decía, hace 50 años atrás los médicos recomendaban fumar. ¿Sí? Hace 40 años atrás no había informes que dijeran que el cigarrillo era dañino. Después se descubrió que había toda una campaña detrás de esto para que la gente no dejara de fumar. También hay alguna corriente que indica que haya ciertos intereses económicos detrás del cambio climático, pero de todos modos el 95% de la comunidad científica internacional está coincidiendo en que está cambiando el clima. Las causas es lo que se discute, ¿sí? La causa es lo que se discute, pero lo que no se discute en la actualidad es precisamente el tema del cambio climático. Lógicamente esto trae negocios de todo tipo detrás del cambio climático, pero una de las cosas buenas es asumir que tenemos que prepararnos para mitigar los efectos, y si empezamos a actuar desde ahora, el costo va a ser mucho inferior a que si lo hacemos dentro de 20 o de 30 años. ¿Sí? Claro. Entonces, por ahí mucha gente dice, no, pero ustedes están asustando a la gente o la están alarmando. Las consecuencias son, en cierto modo, impredecibles. No sabemos si la atmósfera o la Tierra, nuestro planeta, va a reaccionar de alguna manera para tratar de revertir en forma normal este calentamiento global. Puede ocurrir una gran erupción volcánica como la del volcán Krakatoa, la del monte Pinatubo. Pueden suceder varios de estos eventos que pueden favorecer que la temperatura disminuya. No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, pero si nos preparamos en forma lenta, si los estados toman todas estas informaciones para elaborar sus estrategias de estado, sus políticas de estado a largo plazo, los beneficios van a ser para todos, porque por ejemplo al agricultor, al vitivinícola de Mendoza, que va a tener que ir subiendo en la montaña para encontrar las temperaturas que necesita para producir una buena uva, o la expansión de la frontera agropecuaria hacia el sur, todo esto puede producir beneficios y puede producir algunos perjuicios, pero si vamos planificando con tiempo cómo mitigar esos perjuicios, lógicamente todos vamos a ir ganando. Claro, sí, y es complejo porque también ahí se necesita internacionalmente una cierta política o protocolo que por ahí ha fracasado en algunos momentos. No sé, uno por ahí que se han reunido en cumbres específicas que tienen que ver con el cambio climático, han firmado documentos, se han interiorizado en el tema, se han puesto de acuerdo y se comprometieron a cumplir determinadas pautas que a veces no se terminan cumpliendo. Sí. No sé, a nivel internacional, ¿es factible que se pongan de acuerdo, por lo menos los países con más peso dentro de lo que es la arena global? ¿Se podrían poner de acuerdo con respecto a esto? ¿Hay un cierto protocolo que se cumple? Es muy complejo el tema porque, por ejemplo, los países desarrollados emitieron inmensas cantidades de contaminantes a la atmósfera. Lograron un desarrollo
con un bajo costo y ahora pueden afrontar una reconversión de sus industrias. Pero aquellos países que están en proceso de desarrollo están en desventaja precisamente de aquellos que lo hicieron sin costos. Entonces, por ejemplo, se está permitiendo que China emita inmensas cantidades, o la India emitan inmensas cantidades de gases de efecto invernadero, precisamente porque sin reconvertir su industria, porque tienen que lograr un cierto desarrollo. Y ahí entran en juego cuestiones geopolíticas y cuestiones internas, con el tema, por ejemplo, de la energía nuclear. ¿Quién le va a decir a Japón o a Francia que no ponga más plantas nucleares si gran parte de su energía lo obtienen precisamente de este tipo de generación de energía? Entonces, esos son temas muy complejos que escapan muchas veces a la buena voluntad de algún gobernante de turno, porque va más allá de la voluntad de un periodo de 4 u 8 años que tiene para gobernar. Significa comprometer a su nación en algo que probablemente no lo pueda cumplir, o si lo cumple va a significar perjuicio para su gente. Claro, es bastante complicado, es cierto. Por eso no han progresado los protocolos. Kioto no ha sido lo que se esperaba. Claro. Sí, bueno, lo mismo pasa con respecto a las guerras y todas esas cuestiones. Creo que se aplica bastante a nivel internacional, creo que es lo mismo. Ha fracasado todo, pero también te doy en esto toda la razón. No va a llevar 5 o 10 años, va a llevar mucho más, porque además hace muchos años que estamos destruyendo día a día el lugar donde vivimos, consciente o inconscientemente. Tengo un comentario de Isaac, él creo que nos escucha desde Estados Unidos, me parece, y dice, bueno, las técnicas de pronóstico de tiempo han evolucionado, la tecnología ayudó a generar esos modelos, que es un poco lo que vos decías, y con el porcentaje de acierto de los pronósticos también, y él nos pregunta ¿cómo afecta el cambio climático a nuestras estaciones? Porque, a ver, con toda la tecnología, si podemos advertir y no se puede hacer nada porque están construyendo sin mirar y sin conciencia de lo que están haciendo, ¿cómo nos va a afectar de ahora en más en las estaciones ese cambio? Bueno, se estima que para el 2050, por ejemplo, las estaciones, los cambios entre estaciones, las diferencias entre las estaciones va a ser cada vez menor. De hecho, en gran parte de nuestro país ya casi no hay inviernos. Y esto no sucede solo en la Argentina, también sucede en otras partes del mundo. O sea, las temperaturas que hace 40, 50 años se consideraban invernales, hoy podemos decir que son otoñales. Ha disminuido la intensidad de la frecuencia de heladas. Eso es algo que se puede demostrar. Ha aumentado la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. Todos estos datos son comprobables y se registran en la mayor parte del planeta. Pero también se da que el cambio climático o el calentamiento global que está produciendo este cambio climático no solo va a provocar que nuestro planeta sea más caluroso, sino que también los extremos van a ser más severos. Vamos a tener probablemente algunos episodios de entradas de ola de aire frío o de ola de aire cálido mucho más marcados que hace años. Y bueno, el otro tema es el tema relacionado con las inundaciones, que es el principal riesgo en cuanto a lo que tiene que ver con la meteorología y la hidrología, porque es el que afecta a mayor cantidad de personas en el mundo y cuyos efectos son más terribles y duraderos. El aumento en la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones indefectiblemente nos lleva a pensar en generar mayores estrategias para reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en ciudades. Claro. Bueno, es parte también, Isaac nos preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con aquella costa que no es suficientemente alta? Yo leí una noticia, no sé si ayer o hoy, precisamente que hablaba de la costa de Luisiana, ahí en Estados Unidos,
Sí. está perdiendo muchísimo terreno porque está inundado. Sí. Bueno, hace años que se habla de Venecia está perdiendo terreno. ¿Qué es lo que va a suceder? Es imposible volver atrás el mar. O sea, ¿eso cómo se revierte? No hay... No hay estrategia. O sea, probablemente si tenés que invertir en obras sean mucho más costosas que el beneficio que puedas llegar a obtener, y probablemente no sirva. La costa argentina, gran parte de la costa norte de nuestro país se está perdiendo, se está erosionando. Es un proceso natural y normal que está ocurriendo ahí en la zona de las Toninas. Ha sido famoso hace 2 o 3 años atrás. Bueno, varios noticieros fueron y hacían notas especialmente sobre cómo ya no quedaba prácticamente zona costera, y las casas que se habían construido hace 40 años atrás a 20 metros del mar ahora están sobre las olas. Claro. Pero el calentamiento global con este cambio climático va a llevar a un aumento del nivel medio del mar, y en consecuencia aquellas zonas bajas, aquellos países insulares van a quedar probablemente bajo el mar. Y bueno, por eso se habla de algunos países que van a desaparecer, aquellos estados insulares en Oceanía, como Tuvalu, o no recuerdo ahora otros, pero cerquita ahí de Nueva Zelanda hay varios, cerca de Australia también, tienden a desaparecer por el aumento del nivel medio del mar, y en consecuencia se estima que va a aumentar la cantidad de refugiados ambientales a nivel global. ¿Y lo mismo sucedería en África con todo el tema de la sequía? Lo mismo sucedería en África con el tema de la sequía, el famoso Cuerno de África, no solo con migraciones, sino que también la hambruna lleva a guerras y bueno, a toda la degradación de vida que tendría que tener todo ser humano se pierde, y bueno, el daño que se produce en esos lugares, y generando también refugiados. Pero también no hay que perder el horizonte que hay por mala alimentación, también mucho más riesgos y mucho más muertes que las que se pueden producir por el hambre. Las enfermedades cardiovasculares en todo el planeta producen más muertes que el hambre. Entonces, es un tema de prioridades y de un análisis a conciencia. Pues nos estamos olvidando acá que en la Argentina muere un montón de gente precisamente por enfermedades cardiovasculares, por mala alimentación, no porque no coman, sino porque no se come bien. O el tema del cigarrillo, volvemos a eso, ¿no? Es bastante complejo. Bueno, y pero ir cerrando hay que mirarlo con optimismo. Hay que mirarlo como optimismo. Porque a veces es difícil, vos porque conocés un montón de salidas y soluciones, y a veces es cierto un poco lo que vos decías, por ahí nos asustan al punto de llevarte, no sé, a la hecatombe. Para algunos es el apocalipsis, y la verdad que está bueno conversar con gente que medianamente sepa del tema, como para calmar las aguas, por decirlo de alguna manera. Sí, pero la gente le tiene más miedo, por ejemplo, a un tiburón que a un perro. Sin embargo, a nivel global, muere más gente por ataques de perro que por muerte de tiburón. Claro, es cierto. Y lo mismo con las tormentas. No tiene miedo le tiene por ahí temor a la lluvia, pero no le tiene temor a los rayos, y tal vez muere más gente por rayos que por... todo depende de cómo entendamos al riesgo nosotros, cómo lo asumamos al riesgo, y también a esto de lo que vos hablabas, de tratar de tener un conocimiento un poquito más por encima de lo que generalmente estamos a tener de todas las cosas. El hombre es, por lo general, enciclopedista, sabe de todo, pero el conocer todo por ahí superficialmente nos impide que en algunos casos
en algunos casos saber un poquito más y tenerle más temor, por ejemplo, a una enfermedad cardiovascular que a otro tipo de enfermedades, no sé, se me ocurre como la hepatitis B, que produce menos muertes. Las dos son peligrosas, ¿sí? Pero en alguna ni nos preocupamos y en la otra nos asustamos cuando sentimos uno o dos casos. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ya se nos voló la primer media hora del programa. Tengo algunas preguntas, las vamos a dejar para el próximo bloque, así que tengan paciencia, ya las vamos a leer a todas. Les recuerdo que estamos por aquí por Universal Radio y que desde el Facebook entran en Café Entre Libros Oficial y tienen un enlace especialmente a la entrevista con Mauricio Saldívar, como para que nos dejen preguntas, los que están ahí escuchando y que por ahí no saben dónde dejar las preguntas. Bueno, desde el Facebook los invitamos y continuamos aquí con más Café Entre Libros. Está muy entretenido, han dejado muchas preguntas también. Vamos a preguntar algunas cosas que por ahí son muy básicas, pero también tienen que ver con todo esto de tomar conciencia. Y me han dejado una pregunta, bueno, Andrea creo que fue la que preguntó, ¿cómo lográs, Mauricio, que tomen conciencia los más chicos? Yo creo que quizás en los más chicos todavía es posible que sea una conciencia entre comillas, y por ahí no tan alarmista como los más grandes. Solemos tener esa alarmita prendida de no, pero esto está todo bajón, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra que un chico sea más consciente y conozca más del tema y se interese más? Mirá, activándolos. Por ejemplo, te cuento una experiencia en la ciudad de La Plata. Después de la inundación todo el mundo le tiene temor a la lluvia. No importa si llueve 1 milímetro o 50 milímetros, todo el mundo le tiene miedo a las tormentas y a las lluvias. Entonces, una manera de mantenerlos ocupados y que le pierdan el temor y que sepan, por ejemplo, que una lluvia de X cantidad de milímetros no los va a afectar, hicimos un plan que era entregarles pluviómetros, que es como un vasito que te mide la precipitación. Entonces la gente se ocupa en los momentos de precipitaciones, en lugar de asustarse, se ocupa en mantener continuamente la lectura de cuánta lluvia cae. Entonces, lo que hay que hacer para los chicos desde el futuro es hacerles entender cómo funciona la naturaleza, cómo nosotros podemos construir el riesgo, pero también podemos mitigar el riesgo con determinadas acciones, como una tan tonta como apagar las luces innecesarias, o reciclar residuos, o cerrar la canilla mientras nos estamos cepillando los dientes. Bueno, son un montón de cosas que a los chicos los motivan a través de trabajos que se pueden hacer en campo para saber si mi cuadra tiene un nivel de ruido muy alto o muy bajo, o si es aceptable o no. En los teléfonos hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar para precisamente saber qué nivel de ruido tenés en un determinado lugar. Entonces, a través de empleando la ciencia, la tecnología, vos podés ir haciendo conciencia y a su vez bajando el nivel de temor, porque indudablemente en muchas de estas cosas, en algunas personas ha aumentado el temor. Muchos no lo ven al cambio climático como algo muy lejano. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo inundaciones en algunos sectores muy intensas, que mucha gente la asocia al cambio climático, y en realidad no lo es. Entonces, este tipo de acciones a los chicos y a los grandes les hacen bajar el nivel de temor y los hacen tomar conciencia de lo que tienen que hacer y cómo tienen que obrar para mitigar el riesgo, que básicamente es eso, porque nosotros no vamos a impedir que o deje de llover, o no podemos hacer nada para que la temperatura deje de aumentar a nivel global. Claro. Entonces, este tipo de acciones son las que van a ayudar a que se entienda el problema y que se obre en consecuencia. Bueno, ahora te voy a cambiar un poco, te voy a llevar un poco más a lo local, porque hay una pregunta con respecto a qué porcentaje dentro de lo que es el presupuesto nacional o el presupuesto, vamos a llevarlo a lo mundial. Un país,
¿cuánto porcentaje de su presupuesto necesitaría como para tener actualizados todos esos equipos que se necesitan precisamente para para toda la prevención, para el cuidado del medio ambiente, para todas estas cuestiones? Es bastante difícil porque depende de muchos factores. Pero, por ejemplo, para que tengas una idea, en Estados Unidos el presupuesto del National Weather Service, de lo que sería la Administración Nacional de Océanos y Atmósferas, que es el lugar donde depende, por ejemplo, el servicio meteorológico, el presupuesto es de $3.000 millones al año, 3.500 millones de dólares al año. ¿Se entiende? Sí, en la Argentina creo que estamos en $1 millón al año. Que es nada. Es nada. Está entre 1 y 3 millones de dólares, pero mucha parte de este presupuesto está destinado precisamente a sueldos, con lo cual lo que te queda para inversión es muy poco. No es algo exclusivo de lo que nos puede llegar a suceder acá en Argentina solo, sucede en gran parte del planeta, en gran parte del mundo. Países que tienen un gran potencial para desarrollar este tipo de infraestructuras, que tienen un producto bruto bastante importante, destinan gran cantidad a la ciencia y específicamente a lo que es la meteorología. Y aquellos países que tienen un gran riesgo, que la producción depende de la meteorología y del clima, indudablemente gastan más. Nosotros tenemos gran parte de nuestro PBI depende del tiempo y del clima, y sin embargo no se destina lo que yo considero y muchos meteorólogos consideramos necesario para tener un buen sistema meteorológico en nuestro país. Uh-huh. Bueno, sigo variando, y antes que me olvide, eso es una pregunta por ahí que no es tan técnica, pero a ver, ¿cómo? Yo escucho y por ahí conozco gente, y sobre todo, Estados Unidos o Centroamérica, que miden de otra manera la temperatura, tienen otras medidas. ¿Por qué es eso? ¿Son más exactas? ¿Son menos exactas? ¿Son iguales? ¿Pero por qué se mide de otra forma y no hay un parámetro global para medir? Bueno, el tema es que a nivel global está el Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Medidas es el sistema métrico decimal, que se adoptó en París a finales del siglo XIX y que lentamente todo el planeta lo adoptó a lo largo del siglo XX. Pero aquellos países que utilizaban el sistema imperial de medidas, algunos países de Asia, todos los que dependían del Reino Unido, ¿sí? Seguían manteniendo el sistema imperial de medidas. Por eso ustedes van a escuchar la escala Fahrenheit en Estados Unidos y la escala Celsius en otros lugares del planeta. Son convenciones que se han tomado, y estos países, pese a la presión internacional para que adapten el sistema internacional de medidas, que es el sistema métrico, el que usamos nosotros desde el año 72 en la Argentina, se adoptó oficialmente el sistema métrico. Son pequeñas diferencias, hay que hacer conversiones y por ahí uno se marea, pero en definitiva se mide lo mismo, no hay mayor exactitud en una escala que en otra. Se mide exactamente lo mismo, pero es como, en lugar de decir, tengo esta mesa mide 20 dedos de largo, esos 20 dedos son 15 centímetros, y exactamente estamos viendo lo mismo, pero con diferente unidad. No hay mayor exactitud o menor exactitud en una o en otra. Bien, y tengo por ahí, Adán de Marías desde Perú. Él nos pregunta, o te pregunta, porque se quedó con el tema del cambio climático y también, que tiene que ver con las medidas y todo esto,
¿cuál es la mayor aproximación de exactitud que estas medidas, estos dispositivos de alta tecnología nos pueden dar para alertarnos de desastres o para darnos exactamente lo real, lo que está midiendo? ¿Cuál es el porcentaje? Tenés instrumental que te mide con determinada precisión y pronósticos que te miden con determinada exactitud. Si vamos a instrumentales, instrumentos, por ejemplo, el termómetro tiene una exactitud de una décima de milímetro, de una décima de grado, el termómetro. Por eso ustedes siempre van a escuchar 23.1 grados de temperatura, o 23.4 es la temperatura. Y en cuanto a los pronósticos, a eso se refiere probablemente. Sí. Bueno, todo depende del plazo. A pronósticos a 24 y 48 horas, el margen de aciertos está en el orden del 93%. A mayor plazo, menor acierto o menor exactitud. Y si vamos a pronósticos a mucho más largo plazo, como aquellos que refieren, por ejemplo, al cambio climático, cuando ustedes escuchan las temperaturas van a aumentar entre 5 y 10 grados para tal año, bueno, ahí el margen de error es bastante más grande y no se habla específicamente de un valor, sino se habla de órdenes de magnitud. Y en el caso, por ejemplo, del cambio climático, que se indica que un cambio de temperatura de 2 grados puede significar la diferencia entre pasarla bien y pasarla mal en el futuro, es un valor teórico que puede modificarse en el futuro, no es tan taxativo, porque en la realidad, y te lo dice un meteorólogo, por ahí no podemos pronosticar a 72 horas qué va a pasar con el tiempo y estamos hablando de pronósticos a 50 y 100 años. Claro. Entonces, sí. hay que tomarlo todo también con pinzas, no hay que tomarlo todo tan taxativamente. Por eso muchas veces es bastante difícil traducir al lenguaje coloquial el lenguaje científico. Sí. Bueno, te cuento, nos quedan 10 minutos de programa, tengo 700.000 preguntas. A ver, vos que sos periodista con poder de síntesis, yo te pregunto y vos en 2 o 3 líneas, ahí ya vamos contestando. Una pregunta... No, líneas. Bueno, no, está bien. Una pregunta de Rubén Mancilla, está buena esta. ¿Qué experiencia tuviste en la Antártida, en el Almirante Irízar? Bueno, pregunta también si el rompehielos está operando después de los daños que sufrió. El rompehielos no está operando. Yo estuve la última vez a bordo del Irízar en el año 95. Estuve 2 veces, en el 94 y en el 95, navegando aproximadamente un mes en la Antártida. Y como experiencia es como estar en un transatlántico haciendo trabajo científico, la verdad que es increíble. Lamentablemente no está en uso el Irízar y bueno, se ha modificado un poco la actividad científica en la Antártida, la actividad científica argentina en la Antártida por la falta de un buque de estas características. Ana desde Uruguay pregunta con respecto al acuífero guaraní. Dice, se dice que el agua en el futuro va a ser un recurso que va a escasear. ¿Qué hay de cierto en eso? Y también se dice que el agua va a costar muy cara. Y ella trabaja en obras sanitarias del estado de Uruguay. Sí. Con respecto del agua también hay varios mitos. Casi el 80% del agua existente en nuestro planeta está en el aire. ¿Sí? Está en forma de vapor de agua. El agua disponible para consumo, la mayor parte está en glaciares o en los casquetes polares. Y de las reservas de agua dulce, los ríos y los acuíferos como el Guaraní son de las más grandes también. Realmente es bastante difícil ponerle un precio a lo que puede llegar a ser el agua. Es bastante difícil, hay mucho mito también alrededor de esto,
como que vienen los buques cargueros y se llevan agua, se roban agua del río. No sé si la han escuchado a esa fábula. Sí. En todos lados hay ríos con agua potable. Por ahí la calidad del agua puede diferir, pero los lugares donde realmente falta, no falta tanto para consumo humano, sino como para, por ejemplo, uso agrícola o para uso industrial. Y hay otros lugares donde hay disponibilidad de agua, pero la calidad es mala. No es un tema sencillo, pero tampoco yo no compro, y lo digo así, mucho esa teoría de que ahora la guerra es por el agua, antes era por el petróleo y ahora es por el agua, porque disponibilidad de agua en la naturaleza hay. Como les decía, la mayor parte del agua disponible en nuestro planeta está en el aire, en forma de vapor de agua. Ajá. Bueno, tengo una pregunta, porque Isaac es un chico muy curioso, y la verdad hasta me va a costar leerla, pero me encanta que pregunte. A ver, dice: los tornados en el Mediterráneo se suelen formar sin la presencia de supercélulas y por lo tanto sin mesocisión. ¿A qué se debe esto? Espérate que sigue. Dice: ¿determina esto el tamaño del tornado? Es decir, ¿justifica que los tornados mediterráneos sean más pequeños al no provenir casi nunca de una mesocisión? ¿Y es normal que últimamente veamos más ciclogénesis explosivas en breves intervalos de tiempo? Y traducime. Primero, mesociclón. Sí. Mesociclón. No, Bueno. En el Mediterráneo, Mediterráneo es una de las zonas donde suelen darse tornados con determinada frecuencia. En España, en Italia, en Francia, se dan eventos. Tienen que reunir determinadas características para que se den tornados. Quien determinó, por ejemplo, a quien se lo llama el padre de los tornados, Ted Fujita, que era un científico japonés que se fue después de la guerra a Estados Unidos y fue quien hizo la escala que mide la velocidad de los tornados, etcétera, etcétera. Él encontró la relación entre las áreas agrícolas, donde hay mayor producción agrícola, hay mayor cantidad de tornados. Por eso gran parte del centro de nuestro país es una de las zonas tornádicas más importantes del planeta. Después lo que se denomina el Callejón de los Tornados en Estados Unidos es una zona productiva, en Australia también, en Europa también, se da en zonas de determinadas producciones. Las características que mencionaba el oyente no son determinantes. Era tan larga la pregunta que me perdí varios de los aspectos, pero hay varios factores que influyen. Creo que mencionaba que hay mayor frecuencia de eventos mesociclónicos, o no recuerdo bien cómo fue que construyó la pregunta. Sí, que en breve intervalos de tiempo se produce esta ciclogénesis. Lo que se está produciendo últimamente y a raíz de este cambio climático es precisamente una mayor severidad de algunos eventos, y en consecuencia no es de descartar que se produzcan con mayor intensidad eventos de estas características que pueden disparar tornados. Pero también está la otra parte que la ha publicado la Agencia Meteorológica y Ambiental de los Estados Unidos, que dice que no hay una relación entre la mayor intensidad de los huracanes y el calentamiento global. Así que es bastante complejo el tema. Todavía no entendemos bien cómo funciona esto. Muchos hablamos de la corriente del Niño, pero la corriente del Niño recién se entendió su funcionamiento hace 30, 40 años, y la primera vez que se la mencionó fue hace
100 años. O sea, nos llevó casi 60, 70 años entender cómo funcionaba la corriente del Niño, y recién ahora estamos sabiendo que produce el Niño más precipitaciones en el centro por ejemplo, de la Argentina, que produce sequías en otras partes del mundo. Entonces, necesitamos conocer más cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la atmósfera para poder hacer mejores predicciones. Lamentablemente sabemos mucho, pero no sabemos todo. Está bien, está bien. Bueno, espero que todas las preguntas medianamente hayan sido contestadas. Yo sé que me han quedado algunas, por ahí yo pido mil disculpas, pero ya se nos fue el programa. Y a mí me interesa, sí, Mauricio, que nos comentes un poco lo que estás haciendo, tus proyectos sobre divulgación científica. Contanos un poco qué es lo que se está haciendo y lo que vos hacés específicamente. Bueno, no, yo básicamente mencionaba algo al principio del programa. Yo sé que no voy a poder evitar que haya tormentas, porque yo las voy a poder predecir a lo sumo, pero no voy a hacer que sean menos intensas. Entonces, me estoy comprometiendo. Y me parece que se nos cortó el Skype, no te puedo creer. Justo ahora, a ver, Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Ahí? Ahora sí, ahora volvió. Sí. ¿Ahora sí? Bueno. Sí, sí. No, les contaba que, por ejemplo, ante determinados eventos o ante inundaciones uno no puede hacer que llueva menos, pero lo que puede hacer es prepararse para que esos efectos, los efectos que se producen de una precipitación, de una tormenta, de un viento fuerte, sean menos duros para las personas y para los bienes. ¿Sí? Entonces, estoy ahora trabajando en lo que es la gestión del riesgo, que es básicamente preparar medidas para disminuir el probable daño que puede producir un evento que se ha dado durante cientos de años o miles de años en un determinado lugar, y que como el hombre ha estado interviniendo en ese lugar, lógicamente ya el daño va a ser diferente. Por ejemplo, están en una montaña, en la ladera de una montaña, llena de árboles. Cuando llueve, el agua se va filtrando por las raíces de esos árboles y sigue su curso natural. Pero si uno desmonta esos árboles y construye en la base de la montaña, puede haber algún aluvión, ¿sí? Lavarse toda la tierra que recubre esa montaña y caer sobre alguna casa que se haya construido. Bueno, la lluvia esa va a seguir pasando. Lo que pasa es que nosotros modificamos el entorno y construimos el riego. Bueno, mi objetivo es tratar de generar conciencia para reducir el riesgo de desastres en el futuro. Básicamente es eso. Bien, perfecto. Una última pregunta, así ya te liberamos y vas con las alertas. Sí. ¿Qué nos espera para el verano? ¿Qué nos va a esperar para este verano en la parte sur del mundo? ¿Qué nos va a esperar o qué les va a esperar para los que están en el norte? Ahí en el invierno, ¿qué se viene? Bueno, para nosotros estamos en un periodo donde se está definiendo si va a haber un evento niño o no. Hasta el momento, de aquí a fin de año, en el invierno de los Estados Unidos y en el verano nuestro, hay un 65% de que haya un evento niño. Esto va a significar que a nivel global la temperatura media del planeta puede estar bastante por encima de lo habitual. Puede significar que en algunos lugares haya exceso de precipitaciones, es lo que puede llegar a pasar en nuestra zona, y puede significar que la temperatura, por lo menos acá en Argentina, o en parte de la Argentina, no se modifique tanto. Pero también puede significar que en otras partes del mundo llueva menos, como puede suceder en parte de los Estados Unidos, y haya mayores temperaturas. Así que, en teoría, nosotros tendríamos un verano menos cálido o normal, un verano normal, y un poquito más lluvioso que lo habitual, y los americanos tendrían un invierno más frío y con menos lluvias. Pero ¿lo mismo correría, por ejemplo, para España? No, en cada lugar del mundo tiene el evento niño de diferentes maneras.
Y es bastante complejo, bastante complejo. No tengo acá cómo va a repercutir, por ejemplo, en España o en Australia, pero te menciono los dos lugares que tengo en la cabeza presente y que precisamente va a pasar eso. Bueno, de mi parte, Mauricio, agradecerte muchísimo. Y nada, te dejo ahí unos minutos. Comentanos dónde se puede contactar la gente, porque sé que, bueno, vos estás dando conferencias, talleres, pero también te conectás, obviamente, por las redes. Así que, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, donde me van a encontrar siempre es en @mnsaldívar, M de Mauricio, N de Norman, que es mi segundo nombre, y Saldívar con S y B corta es mi dirección de Twitter, y ahí paso mucho tiempo en Twitter, así que cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer es un contacto que tengo permanente. Y perfecto. Bueno, a través de web, pero si entran en Twitter van a encontrar todas las otras direcciones de contacto. Perfecto. Bueno, nada, Mauricio, yo te agradezco nuevamente y a la gente les cuento, así ya vamos cerrando el programa, que el próximo viernes hubo un cambio, vamos a tener a Mario Escobar, que es un novelista español. El 19 de septiembre vamos a charlar con Pablo Zulaika Parra, es un escritor y periodista mexicano que tiene un proyecto interesantísimo que se llama Acentos Perdidos, así que no se lo pierdan. El 26 de septiembre vienen las chicas, escritoras del encuentro Septiembre Romántico y Rioplatense. Vamos a estar ahí en un contrapunto desde Argentina y desde Uruguay. Y tenemos en el Café Entre Libros oficial, tenemos un tablón de anuncios, así que si sos escritor, querés divulgar lo que estás haciendo, podés entrar ahí. Todos los escritores que quieran publicar, ahí tienen el enlace, Café Entre Libros oficial. Tenemos también todas las entrevistas, por si te perdiste alguna. La revista Luz de Dos Lunas convoca a todos los escritores que deseen publicar microrelatos. Acuérdense también ahí desde el Facebook, Luz de Dos Lunas, 2 va con número, Luz de Dos Lunas. Hoy salió a la venta El Dir 2, La Leyenda del Ángel Blanco, de Andrea Luna, y la podés encontrar en marcelmaidana.com, ediciones digitales. Se viene la revista de la Universal Radio también, así que estén atentos. Y nada, y Mauricio, acá te contestan desde España, dicen, aquí en Málaga estamos en el inicio claro de un nuevo periodo de sequía, invierno seco es la previsión, así que también están informados desde España. Sí, señora. Justo estaba buscando la info de ayer. Invierno seco. Bueno, ahí estamos. Y nada, gente, nos encontramos el viernes que viene, como cada viernes, 18 horas. Esto fue una nueva emisión de Café Entre Libros con la conducción de Silvina Zaneta, la producción de Andrea Luna. Un abrazo para todos. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. La Universal Radio. Un año más junto a vos.